Muy bien, ya estamos de regreso y estamos esta vez con Susel Paredes. Ella no viene a hablar de la Municipalidad de La Victoria esta vez, aunque tendría que contarnos muchas cosas y muy buenas de la municipalidad, ¿no es cierto? Sino que viene invitada porque en pocos días el Tribunal Constitucional debería definir un asunto que es muy importante para ella y para miles de personas en el Perú. El tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Susel, cuéntale al público, por favor, cuáles son los antecedentes de esta resolución, de esta acción de amparo que está por resolver el Tribunal Constitucional. Sí, bueno, mi compañera y yo nos casamos en Miami, hicimos el apostillado de nuestra partida de matrimonio, que hicimos en el juzgado de Coral Gables, porque ya te casa el juez, y ya con el documento apostillado, o sea, legalizado, vinimos a pedir nuestra inscripción. La pedimos a la RENIEC, en primera instancia nos dijo que no, en segunda instancia nos dijo que no, y entonces presentamos un amparo. Así es. ¿No? Entonces hemos presentado un amparo, en primera instancia nos han dicho ¿Que sí? Que tenemos derecho a inscribir nuestro matrimonio. Entonces ahora... Están esperando la segunda instancia. La segunda instancia, para que de ahí vayamos al tribunal. Pero hay un caso que es el que me motiva a poder pronunciarme, porque estamos hablando de los derechos de una comunidad de peruanos y peruanas, que somos las personas LGTB. Entonces, el caso de Óscar Ugarteche está próximo a que se pronuncie el Tribunal Constitucional. A él también le dijeron en la RENIEC que no, igualito, sí. Entró por el amparo. Así es. Le dijeron que sí. En primera instancia, que no en la superior y se fue al TC. Así es. Más o menos el mismo camino, no, esperemos que no que tú, pero digamos, más o menos el mismo camino. Y ahora tiene que definir esto el TC. Así es. Ahora, ¿por qué es importante? A margen de los derechos, ¿no es cierto? Hay que entender cuáles son las consecuencias jurídicas de que se reconozca un matrimonio en el extranjero. O sea, cuando tú tienes tu matrimonio reconocido en el Perú, eso significa que hay una sociedad de gananciales, así es, un patrimonio común. Y que puedo tomar decisiones por mi cónyuge, porque la gente piensa, ¿por qué no tienes una unión civil? Claro. ¿Por qué se casan los pobres si no tienen patrimonio? Claro. Los pobres se casan porque quieren constituir una familia reconocida. Por ejemplo, decir que mi pareja está enferma, no puede decidir sobre sí misma, entonces yo decido, ¿no? Hagan esto porque ella me ha pedido que si está fuera de conocimiento lo decida de una manera. Para reconocer su cuerpo, Dios no quiera, si es que pasa una desgracia. Para hacer una demanda, si es que la atropella una combi. O para representarla frente a una compañía de seguros, frente a cualquier entidad del Estado. Así es. Porque la representación de la sociedad conyugal es indistinta. Cualquiera de los dos puede representarla. Así es. Eso también. Claro, si no tienen una protección legal de este tipo, no pueden hacer nada de eso. Nada de eso. No podemos proteger los derechos de la otra persona. Además, ni siquiera se pueden comprar un departamento. No, tenemos que ser copropietarias. Y si somos copropietarias, por ejemplo... Gracia y yo tenemos, gracias a Dios, a nuestras madres vivas. Entonces nosotros podemos disponer de la mitad. Así es. Pero de la otra mitad, no. No, y hereda tu madre. O sea, las personas... Que no tengo nada contra que le cree mi madre. Pero no es tu pareja. No es mi pareja. Así es. Cuando dos personas se casan, hay que decirlo con claridad, se crea una sociedad de gananciales. Así es. Entonces, nos compramos un departamento, es 50 tuyo, 50 mío. Si tú te mueres, yo heredo sobre tus 50... el 25%. Así es. ¿No? Y puedo heredar con tus pares. Pero si tengo hijos y tengo un hijo, mi hijo se lleva el otro 25%. Así es. En el caso de ustedes, digamos, suponiendo que, y pasa lamentablemente, imagínate tú tuvieras unas hermanas muy malas, feas, horribles, ¿no? Y que no te quisieran mucho, ¿no? Y resulta que Dios no lo quiera, te mueres. Entonces van y le quitan el departamento a tu pareja. Sí, no, o al revés, pero felizmente las hermanas y sus hermanas son muy buenos. Yo sé. Pero hay casos así. Se han visto casos así. He visto casos, tú has dado varias veces el ejemplo de chicos que son maltratados por su familia, el papá los bota, les pega, ¿no? Ellos son empresarios, han hecho su dinero. Años después, a la pareja que lo ha querido, lo ha cuidado después de una larga enfermedad, lo botan de la casa. Y se quedan con la casa, porque estaba a nombre del que muere. Exacto. Porque no tomaron la medida que ustedes toman de dividir todo 50%. No lo tomaron, pusieron a nombre de él, lo atropellaron, murió. Entonces al día siguiente entró la familia que lo agarró a patadas para quedarse con todo. Lo botó, lo despreció, lo maltrató, le pegó. Claro. Ellos se quedan con todo. Y la pareja que ha construido junto con el otro ese patrimonio se queda en el aire. Ahora, esto... Ya hay una resolución consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, por eso yo quiero ir a la Corte. Yo sé. Casi
quiero ir a la corte. Claro, pero para ir a la corte tienes que perder en la superior. Sí. Para los que no entiendan este procedimiento, el amparo es medio complicado. Es decir, si uno gana en las dos instancias, ahí muere. Claro, ganaste, ahí muere, pero ya no puedes ir a la Corte Interamericana. Y otra cosa, solo vale entre nosotras. Exactamente. Y eso no quiero tampoco. Porque si nosotros vamos a la corte, si pierdo aquí en la segunda instancia, es increíble porque quiero ganar, pero quiero perder. Lógico. Entonces, si yo voy a la corte, el Estado peruano, que es el demandado, el denunciado, va a tener que tener esta norma como obligatoria. Para todos. Para todos, no solo para nosotros, Claro. y nosotros estamos luchando para nuestra comunidad. El amparo solo tiene efecto en el caso concreto. Incluso si el amparo de Óscar Ugarteche se resuelve favorablemente para él, es solo para su caso. Así es, a no ser que el tribunal diga, este precedente es vinculante. Exacto, que vamos a ver si se arriesga o no. Así es. O sea, digamos, en una posición muy conservadora dice no, en una posición menos conservadora dice sí, pero no es vinculante, Así y en una es. posición más liberal diría sí, es vinculante. Sí, yo creo que, mira, la ley se hace por el Parlamento Así es. o también Por a través jurisprudencia. por la jurisprudencia. Son las fuentes de la ley. Las ¿no es fuentes cierto? del derecho. Del derecho. La Las doctrina. fuentes del derecho. La doctrina, ahí está. La jurisprudencia, la ley y la costumbre. Exacto. Y el acto de voluntad, y la expresión del acto de voluntad. Así es. Eso, hemos Entonces, repasado bien nuestras tareas. ¿no? En San Marcos y en la Católica nos han educado muy bien. Nos han educado súper bien. Entonces, nosotras, como no confiamos en este Parlamento, porque no han terminado ni el colegio. No, Entonces, además un desastre. hay una cosa que es cierta. Este tema en el Parlamento Nacional ni siquiera está en proyecto de ley, ni en debate. Han presentado un proyecto de ley, creo que el Frente Amplio, Sí. pero no lo han debatido. No, ni siquiera ha pasado por comisión. No, nada, nada. Entonces, como nosotras no tenemos ninguna esperanza en el Congreso, entonces estamos haciendo un litigio estratégico Claro. para tener a través... ¿Qué es lo mismo que ha hecho Óscar Oscar, Ugarteche? así es, así es. Ahora, Yo llevé la parte administrativa de Oscar. claro, en tiempos, ¿cuándo empezó Óscar Ugarteche a litigar? Uy, el 2012 más o menos. Claro, y estamos en 2019, van Así 7 es, años. sí. 7 años desde que llegó la RENIEC y dijo, perdón, yo me casé en México, reconozca mi matrimonio Sí, sí. en el Perú. Y esto a 2019 son 7 años. Si le dicen que no, él ya puede ir a la Corte Interamericana. Así es. Y en la Corte se puede demorar 7 años Sí, más. se puede demorar. Así es. Entonces, Y estamos en la indefensión en este tiempo. Los jueces peruanos tienen la oportunidad de hacer una sentencia que sea fuente del derecho para los derechos de las personas. Esto no tiene nada que ver con la religión. ahora, a mí me sorprende mucho la jueza de primera instancia, la del caso de ustedes, porque es muy creativa. Y nosotros nunca la hemos visitado. Claro, pero muy... O sea, Hemos presentado nuestros escritos, hemos presentado Doctrina, la opinión consultiva claro, ¿no? de la Corte. de la Corte, etcétera, y ella ha estudiado, Pero lo que es interesante es que esta parte creativa, ¿no es cierto?, que se le exige al juez, que se le exige la Constitución, porque un juez tiene que resolver cuando hay vacío de la ley. Así es. Y en este caso hay vacío de la ley, porque es un típico... A ver, es como cuando se inventó en el Perú el matrimonio civil. Primero solamente se le otorgó a extranjeros. Tú sabes que al principio, en el siglo XIX... Mira, eso no me habían enseñado en solamente, San Marcos. y en realidad, quien más conoce de esto es un miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Ramos. El doctor Ramos es el que tiene la enciclopedia de Derecho Jurídico, de Historia del Derecho del Perú. ¿Ok? En esta Historia del Derecho del Perú se explica cómo se seculariza el derecho civil a fines del siglo XIX. Primero, ¿por qué? Porque llega mucho extranjero para la construcción del ferrocarril y no les reconocían sus matrimonios porque no eran matrimonios católicos, eran matrimonios protestantes. Claro. Y se los tenían que reconocer, los inscribían en sus consulados y finalmente se queda un registro civil, el primero, para matrimonios de extranjeros. Es el primer. Y luego ya con el Código Civil del 33, ya el matrimonio civil es obligatorio. Pero con la oposición absoluta de la Iglesia Católica, que no quería Claro. por nada el matrimonio civil, porque lo consideraba pecaminoso, Claro. porque no era el Tiene matrimonio otras regulado. condiciones que el matrimonio. Por eso la discusión no es No es contra religiosa. la religión, en absoluto, ni contra la familia. Al contrario, lo que queremos es reconocer a muchas familias que existen. Ese es otro problema crítico, ¿no? Dicen, ya, perfecto, sí se pueden casar, pero no pueden tener hijos. Ya tienen hijos. Ya tenemos hijos. Bueno, nosotras no, Pero pero, muchas tenemos parejas sí. muchas amigas que además les cuesta mucho trabajo tener hijos, porque hacen un proceso de reproducción asistida, Claro. pero las chicas pobres, porque todo el mundo piensa que los gays todos son ricos, tienen galería de arte y casa en la playa. No, la No. comunidad LGTB tiene también una comunidad LGTB
pobre como en todo el Cualquier- mundo. como cualquier Entonces, mundo, por cualquier ejemplo, comunidad. las chicas lesbianas se embarazan con los parientes de su pareja, Claro. con sus hermanos, con sus primos, y entonces tienen hasta un vínculo más Claro. cercano con el padre, ¿no? Lógico. Y sí los tienen. Y sí los tienen, Y claro sí que los tienen. Entonces, esas familias ya existen. Claro. Ahora hay que regular. Es como el bebé probeta que cuando entramos a la universidad Baby M. decían no, 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 hasta que nació. Sí, pues. Y a la niñita le tuvieron que dar nombre y ahora hay miles de bebés probeta caminando por el mundo. Así es. Entonces, el derecho debe adecuarse a los cambios que tiene la sociedad. Pero tú sabes que en la legislación peruana no es posible el vientre de alquiler. Sí, pues. no En la es legislación posible. peruana no es posible. En los Estados Unidos sí. Sí, Y claro. como tú dices, la gente que tiene dinero se va para allá. Exacto como hacen algunas personas que lo han tenido que hacer allá. Como matrimonio, allá. Así es. Allá. Y entonces, Ahora, ahí, en Latinoamérica, ¿dónde hay matrimonio igualitario? en Argentina, Argentina, Chile. en Uruguay, en México, Claro. hay matrimonio igualitario. Después tienes en Colombia un tipo unión civil, Así es. en Brasil también, En Chile también. en Chile tienes otra unión, pero no matrimonio igualitario. No, unión civil. Unión civil. Porque ellos no tenían unión de hecho, eso era más notable. Y además ellos tampoco tenían divorcio, tenías pues, que anular el matrimonio, así es, no podías divorciarte, no. recién se ha aprobado el divorcio hace pocos años. Sí. Entonces, en Latinoamérica esta ya es una tendencia porque Sí. hay una realidad. que no se puede negar porque existimos, estamos aquí, amamos nuestro país y queremos ser felices en nuestro país. Y el problema que pueden objetar es, mire, Susel, muy bien, muy bonito todo, pero ¿sabes qué? El Código Civil no lo permite. Ya. Dice la unión entre hombre y mujer. Cambiemos el Código Civil. En España, en Uruguay, en Argentina, donde se cambia, que son los procesos que más menciono porque los impulsa el Ejecutivo. Así es. O sea, los presidentes, Mujica, la señora Kirchner y el presidente Zapatero, presentan el proyecto. Los sustenta el ministro de Justicia. Eso no va a pasar Eso acá. no va a pasar acá. Eso no va a pasar acá. Bueno, pero en esos casos, el proyecto decía, cambies el Código Civil Así es. y en el artículo tal, donde dice un hombre y una mujer, dígase dos personas. Dos personas. ¿Y qué punto. somos? Personas. Dos personas. Claro. Ahora, como no se ha modificado el Código Civil, la Constitución no se tiene que modificar No, porque no no, menciona no, nada no, de este no, asunto. no. Pero sí el Código Civil. Así es. Ahora, te pueden decir, mira, no te podemos dar un fallo favorable si el Código Civil no ha sido modificado. Por lo tanto, vaya usted al Congreso. ¿El 2021 al Congreso? Al Congreso. Sí, qué aburrido, yo sé, pero tal vez sea un camino, ¿no? O sea, si tienes un grupo de pastores y evangélicos militantes que van ahí a gritar... Sí, porque yo creo que con mis hijos no te metas se va a convertir en un partido y ya se introdujeron en varios, pero van a estar Hay en una el bancada Congreso. evangélica, Así etcétera. es. Por si acaso, para los que tienen curiosidad, los sacerdotes y religiosos católicos no pueden postular a cargos públicos por derecho canónico. Entonces estamos en desventaja completa los católicos, pero en desventaja total y absoluta, porque sus pastores sí pueden postular, pero los nuestros no. ¿Ya? Sí, claro. Mira tú. No, claro. Entonces, o sea, si van a secularizar, perdón, si vamos a regresar, si vamos de regreso, Claro, y van a hacer las religiones, van a tener representación, que la tengan todas. que respetan todas, pues, Bueno, ¿no? Porque a la ver qué nuestra, dice la nuestra es un poquito más el Papa amable. Francisco, la, no nuestra, sé. la nuestra es un poquito más amable, ¿no? Claro. Que estos grupos evangélicos muy radicales, que no son todos, obvio, Claro, que no son todos. no son todos. Estos grupos no están en el concilio evangélico, pero de todas maneras, ¿no? Si no regresamos, abolimos la libertad de culto. Y nos vamos para atrás. ¿Congreso 2021 puede ser? Es que La victoria te encanta, yo sé. Me encanta, y me encanta la parte ejecutiva. ¿Qué voy a ir a discutir con estos señores? Pero alguien tiene que discutir, pues, Sí, pues Susel. alguien tiene que discutir, ¿no? Sí, y No Alberto, sé, vamos a pensar. Alberto Belonde ya no va a poder ir, pues. Y es un gran congresista, Alberto. Yo lo sé, pero es una pena. Es una pena porque no se va a reelegir. No se va a reelegir. Entonces hay que, algunas personas que tienen una posición razonable en esta materia deberían ir a presentarse. Y si nadie va, ¿qué hacemos? Sí, pues, ¿no? Alguien debería ir, ¿no? Dicho sea de paso, me han dicho que hoy para la Junta Nacional de Justicia solamente se han inscrito 11 personas, 11 abogados. No. Y ¿Y vence, cuántas mujeres? no sé, pero 11 en total y vence en 5 o 6 días el plazo para inscribirse. Nadie quiere meterse. Mira, pues. Ese es un problema. Es un problema porque la justicia es una base esencial de la democracia. Si tenemos buena administración de justicia, somos un país más pacífico, la gente se siente más contenta porque le dan a cada uno lo que le corresponde. Lo que le corresponde, que es lo que es la Así es, justicia. Bueno, así Susel, es. vamos a ver cómo sale este fallo. Así es. Abre muchas puertas. Si le dicen que no, está la Corte. Si le dicen que sí, pues También lo celebraremos.
pero puede ser solo para el caso concreto. Así Ojalá es. que sea con precedente vinculante, porque en Ojalá. ese caso todos los matrimonios celebrados en el extranjero podrán inscribirse, pero nada más que los matrimonios celebrados en el extranjero no se podrán celebrar todavía en el Perú. Así es. Salvo que la Corte innove, Salvo. salvo. Pero vamos a ver, igual hay distintas maneras de crear derecho Así es. y esta es una. Eso No es. pensemos que solamente es el Congreso. Y para eso se hacen los litigios estratégicos, también en otros muchos Por temas supuesto. importantes. Así es. Sí, yo estoy esperando mi litigio estratégico Por favor, sobre la ¿cómo va a concentración ser? de medios y todavía 5 años esperando la sentencia. ¡Qué horror! Y es muy importante que sentencien pronto ahí, que los jueces sean valientes y que pongan su opinión. Así Y es. que donde no hay, cuando donde hay vacíos, lo pongan ellos. Para eso están. Para eso está. Así No es. solo para administrar justicia, también para Crear. ser fuente del derecho. Así es, para crear justicia. Así Muy bien. es. Susel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Mucho éxito en la victoria, por Muchas cierto. gracias. Que el público está muy contento y tu jefe es muy popular. Qué Sí. bárbaro, ¿no? ¿Qué tal es? Es ¿Qué un tal se alcalde encuentra? con las cosas muy claras, Así muy es. trabajador. Nosotros vamos a regresar para hablar de un alcalde en este momento muy impopular. Vamos a hablar del alcalde de Miraflores en un ratito. No porque Miraflores sea el Perú, sino porque lo que está pasando en Miraflores puede pasar también en su distrito, ahí donde me está viendo. Susel, muchas gracias. Gracias a ti, Rosa María. Pausa y regresamos.